Y en medio del horror hay quienes llevan esperanza y amor. Les contaba el caso del sirio finlandés Rami Adam, quien arriesga su vida para darles a los niños sirios juguetes con los cuales puedan distraerse, aunque sea un pequeño espacio. Periódicamente viaja a este país en guerra para ayudar a que estos menores de alguna manera sanen sus almas, se distraigan, vuelvan a ser niños a pesar de vivir en medio de la guerra. Es Rami Adam, director de la organización Suomi Siria, que nos acompaña nuevamente desde Helsinki, Finlandia. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí y aprecio muchísimo la invitación de nuevo. Cuéntenos, ¿cómo fue que nació esta iniciativa? ¿Por qué ponerle atención a estos niños en medio de la guerra? Bueno, todo inició en 2011, cuando todo esto empezó en Siria y las atrocidades empezaron a acumularse desde los cientos por cientos desde el primer día y luego a los miles meses después. En ese año los números se pusieron más y más importantes, miles y cientos de miles, a los millones, y decidí parar lo que estaba haciendo y ponerme a trabajar y extender la mano que se necesita muchísimo en el territorio sirio. Los refugiados están en una situación horrorosa y no podía sencillamente quedarme viviendo mi vida en una situación normal. Tenía que ir ahí yo mismo y verlo con mis propios ojos, mirar lo que le pasaba a mi propio pueblo, y vi algo que nunca esperé ver. Y eso exactamente fue lo que cambió mi vida, ese primer viaje de nuevo en el 2011. Desde entonces he viajado 30 veces a lugares devastados por la guerra en Siria, intentando entregar esa ayuda que nos llega a nosotros personalmente, a las personas que más necesitan esa ayuda en Siria, sobre todo niños. Sabemos que hay 2.8 millones de niños hoy que necesitan ayuda en Siria. Ahora, ¿cómo nos podría describir la situación de los niños en Siria en términos de salud física, emocional, incluso espiritual, anímica? Bueno, yo no soy psiquiatra, la verdad no soy experto en salud mental, pero les puedo decir yo mismo, con respecto a lo que he experimentado yo mismo, los niños han perdido casi todo. Han perdido sus hogares, han perdido sus juguetes y los lugares donde jugaban, sus escuelas. Más de 3.500 escuelas han sido bombardeadas en los últimos 3 años nada más. Así que básicamente han perdido todo lo que les pertenece a los niños, que son los derechos, el derecho a ser un niño. Les han privado de ese derecho y creo que perder esto también afecta perder su futuro, y eso es lo que a mí más me duele, porque por eso sentí la necesidad de ayudarle a esos niños lo más posible en muchos sectores, no solamente juguetes. Nuestra ONG provee en el sector de educación bastante y apoyamos a los huérfanos, entregamos comida y toda clase de medicinas. Claro, también juguetes que han sido una parte pequeña de nuestro trabajo, pero creo que la educación es lo más importante, la cosa más importante en la que tenemos que invertir en Siria para de alguna manera asegurar alguna clase de futuro, para que no tengamos una generación perdida. Ya hemos perdido una generación en Siria, no podemos perder una nueva generación, y preservando el futuro de Siria tenemos que ponerle cuidado a estos niños que han sufrido más que cualquier otro con esta guerra tan horrible que ha durado más de 6 años, y ahora estamos en el año 7º que ha estado destruyendo Siria y convirtiéndola en la peor situación humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
Y en medio de esta situación hay diferentes organizaciones que están denunciando, por ejemplo, trabajo infantil, bodas prematuras, esclavitud, prostitución. ¿Usted ha visto estos casos? ¿Se podría documentar este tipo de casos porque son ahora más comunes, por decirlo de alguna manera? ¿Quiere decir sobre el trabajo de los niños o forzarlos a trabajar? Exacto. Yes. Sí, saben, la situación es horrorosa en Siria y no pueden culpar a las familias por hacer todo lo que pueden para lograr ese pedazo de pan al final del día, alimentar a la familia y mantenerla en vida. No he sido testigo de mucho trabajo forzado en Siria. No hay trabajo en Siria, ni siquiera para los adultos. Así que esto es imposible verdaderamente acusar a ciertas ONGs o ciertos grupos dentro de Siria de hacer esa clase de trabajo, porque la situación es absolutamente sin precedentes para los sirios que no sabían que esta guerra los traería de vuelta a la edad de piedra. Así que falta todo en Siria. Faltan medicinas, comida, agua limpia, educación y trabajo. No hay empleo para millones de personas. Así que 3.5 millones de personas en el oeste de Siria, en los campos de refugiados, todos son dependientes de la ayuda extranjera que llega a ellos. Y yo lo veo cuando yo llego. La necesidad es gigantesca, las líneas son larguísimas y las personas están dispuestas a esperar horas, mediodía a veces, para lograr conseguir algo de comida. Así que para decir, si eso dice algo, nos cuenta sobre la magnitud del problema, del tamaño de la crisis dentro de Siria. Es más allá de lo que las ONGs pueden hacer y requiere que los gobiernos ayuden a producir una solución para esta crisis humanitaria. Usted estaba muy molesto en redes sociales porque Rusia decía que hace algunas semanas que había terminado la guerra, pero hay voluntad internacional para resolver la crisis política, pero sobre todo la crisis social. Bueno, la verdad no tengo certeza de lo que hace que los rusos digan que la guerra se acabó. La verdad es que está lejos de acabar. Justo ayer, Kharem y Atareb han sido bombardeados, matando a docenas de personas. El día anterior, el área de Jane fue bombardeado por la coalición, apoyados por los Estados Unidos, matando a 66 personas. Todos los días hay bombardeos constantes y pesados sobre los civiles, sin olvidar las deportaciones en masa de áreas a otras. Como hoy vimos a 35.000 personas, 25.000 civiles han sido deportados de Anwar a otros lugares en Siria. La guerra sigue andando y está todavía en un momento muy serio. Siria está verdaderamente ocupada por poderes foráneos, principalmente Rusia, pero también Irán, que ha estado presente desde el día 1 en el terreno, con decenas de miles de milicias chiitas en el terreno, peleando junto al régimen que el pueblo ha rechazado desde el 2011. Así que no sé cómo los rusos pudieran decir que la guerra ha terminado, porque está lejos de haber terminado. Es la peor guerra del mundo en el momento. Hace poco volví de Siria y les puedo decir que nunca me había sentido en peligro, tan en peligro como la última vez que estuve. Es una situación caótica y las personas, los civiles y sobre todo los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad están pagando el peor precio. Además, en medio del silencio de toda la comunidad internacional, haciendo absolutamente nada para salvar o hacer cualquier cosa para terminar con esta crisis.
Estamos viendo a Rusia constantemente utilizar el poder del veto en cualquier resolución del Consejo de Seguridad que pudiera darle fin a esta crisis. Finalmente, el gobierno de Donald Trump ha intentado establecer una política migratoria, sobre todo con países de 6 naciones, bajo el argumento de resguardar la seguridad ante una amenaza terrorista potencial. Cosa que ha impactado de manera directa a la población civil. ¿Usted cómo lo percibe? ¿Cómo percibe estas medidas si en verdad considera que hay una amenaza potencial de terrorismo y en qué situación queda la población civil común? Bueno, los sirios ni siquiera pueden salir de Siria. Siria está viviendo en este momento en un bloqueo total, un cierre total de las fronteras. Así que no están verdaderamente preocupados por esta medida migratoria. Esta no es su primera preocupación para nada. Pero a mí me preocupa, por ejemplo, yo soy sirio, aunque también soy finlandés, y no puedo ir a los Estados Unidos. Tengo que mandar un mensaje la semana pasada por el Huffington Post diciéndole al señor Trump que mientras mantenga esta política y mantenga esta vida tan opulenta en los últimos 5 años, los sirios han estado viviendo bajo un régimen dictatorial que le ha robado los derechos básicos a la gente y decidimos finalmente en 2011 deshacernos de ese régimen. Pero los Estados Unidos no nos apoyó. Y ahora él ha prohibido a los sirios, excluyendo a Irak de esa lista justamente recientemente. Quiero decir, Irak es el lugar donde está la base más grande de la organización terrorista más notoria del mundo, el Estado Islámico de al-Baghdadi, y él no ve en Irak ninguna amenaza contra los Estados Unidos. Claramente yo creo que todo el problema vino de ahí. El Estado Islámico vino de Irak, y no entiendo por qué él no excluiría a Siria y sí excluiría a Irak de esa orden. ¿Por qué excluiría a los sirios de los Estados Unidos? Es una de esas políticas que Donald Trump ha implementado. Digamos que eso muestra una falta de conocimiento de lo que exactamente está sucediendo en el terreno. Bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, hay decenas de miles de personas muriendo todos los años dentro de Siria sin ninguna ayuda de nadie por fuera de Siria o del mundo internacional, y sin duda no están mostrando una luz al final de este túnel. Hay millones de personas viviendo en la desesperación, perdiendo toda clase de esperanza, y el mundo libre, las Naciones Unidas. El problema no se podría quedar solamente dentro de Siria, sino que claramente se expandrá por fuera de Siria, en la región cercana y también en el mundo entero. Agradecemos a Rami Adam, director de la organización Suomi Siria. Muchas gracias por compartirnos esta historia y su opinión al respecto de lo que sucede en este momento en Siria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá.